porque el 21 de enero del año 2021 el gobierno de Luis Abinader emitió el decreto 3621, donde se estableció el programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas en la República Dominicana, con la finalidad de crear mejores niveles de transparencia en la administración pública. La implementación de estos programas fortalece la confianza en la ciudadanía, promueve la gestión de riesgos bajo el principio de integridad y transparencia, además de prevenir, detectar y monitorear el riesgo de corrupción. Para hablar de este tema y conocer más detalles, nos place recibir a Lady Garzón, que es gerente de Servicios Forenses y de Integridad de Ernst & Young. Muy buenas tardes, bienvenida, Lady. Buenas tardes, José Enrique, ¿cómo estás? Muy bien. Creo que una de las mayores preocupaciones de la actual gestión de gobierno ha sido desde el principio el tema de las contrataciones públicas, pero también me da la impresión de que ha sido un verdadero callo en un zapato, ¿no? O sea que todo, entendemos que a veces regular está muy bien por todo esto que hablamos, para evitar riesgos de integridad, transparencia y todo esto, pero de repente muchas de las excusas que a veces ponen los ministros o directores de las distintas instituciones es que cuesta mucho trabajo trabajar con tantas, lo que ellos llaman trabas para poder realizar cualquier tipo de contratación. No sé si le llaman trabas porque no estamos acostumbrados quizá a la planificación o a trabajar de forma ordenada o con un cronograma a mediano o a largo plazo, y por eso de repente se convierten en trabas, o que realmente a veces tanta regulación quizá no bien planificada, quizá no bien pensada, lo que hace es entorpecer un poco todos los procesos. ¿Qué me dices? Tienes toda la razón. Cuando los procesos no se ajustan necesariamente a las necesidades de la compañía, pueden volverse una carga y hacer que la compañía sea inoperante. Sin embargo, ¿cuál es la buena noticia en este decreto? Y es que el presidente incluyó dentro de los lineamientos la ISO 37001, que es una norma o es un estándar internacional que lo que hace es que reúne todas las prácticas líderes a nivel de procesos anticorrupción a nivel del mundo y comienza a articular o da ciertos lineamientos que hacen que se articule no solamente a una organización pública, sino al tipo de organización y al proceso que se está gestando. Desde ese punto de vista, la implementación de este tipo de programas se vuelve mucho más eficiente y hace que todas esas trabas a las que estamos acostumbrados, no solamente en República Dominicana, sino en Centroamérica, dejen de ser un problema se vuelvan más un problema de fácilmente solucionable, porque cuando se analiza el proceso, se analiza el riesgo y es fácilmente viable entender qué actividades son necesarias y qué actividades pues son un costo para la compañía. Sí, porque muchas veces hemos escuchado que precisamente estas regulaciones tan complejas, que parece que protegen los erarios públicos, de repente se vuelven muy sencillas de saltar o de solventar por parte de los de siempre, los licitadores de siempre, y sin embargo los que quieren entrar en el negocio, bien por falta de preparación, bien por falta de práctica, o bien porque todo se les complica tanto, que no son capaces de convertirse en suplidores del Estado. Bueno, es que ese es un reto para compañías de todos los tamaños, ser un proveedor eficiente para el Estado. ¿Y qué tiene este tipo de programas? Este tipo de programas no solamente van a mí como empresa pública, sino que también van a llegar a esas terceras partes. Es decir, van a haber requisitos específicos o pues la idea es que, o bueno, este decreto pretende poner como esos primeros lineamientos para que se sienten las partes y comiencen a regular cómo debe ser organizada la casa, por decirlo así, o cuáles son los lineamientos que deben tener. Nuestra propuesta desde EY es que los lineamientos sean ajustados específicamente al tipo de organización y que desde ese punto de vista se le dé la posibilidad
tanto a pequeñas empresas como a grandes empresas de entrar a trabajar con el sector gobierno. Cuando hablas de requerimientos puntuales a ese sector, dices que cuando se haga el famoso pliego de condiciones, que no sea un pliego común para todo el mundo, sino que esté puntualizado. ¿Es a eso a lo que te refieres? Eso hace parte del proceso. Lo que pasa es que a nivel de corrupción, ese es un punto importante, por ejemplo, la elaboración del pliego, pero también entender quién es el tercero, cuál es el background, qué tipo de tercero, qué experiencia tiene en el mercado, quiénes son sus socios. Entonces son muchas cosas que de pronto el gobierno no viene revisando y que sí minimiza, por ejemplo, la presencia de empresas ficticias o minimiza la posibilidad de que yo como presidente, como gobernador, esté haciendo pasar a la empresa de mi hija como un proveedor, como un proveedor calificado. Todo ese tipo de cosas son las que se comienzan a revisar. Entonces, tienes toda la razón, hay unos procesos que aumentan en esta parte de la contratación pública, pero efectivamente la idea es proteger a las compañías y pues el capital de todos. O sea que lo que estamos teniendo con este decreto 3621 es un paso de avance, ¿no? Exactamente, eso es lo que se espera, precisamente porque a nivel internacional República Dominicana no está siendo catalogada, bueno, los ciudadanos de República Dominicana no han catalogado al país como un país libre de corrupción a nivel público. Y Y este es un paso importante para eso. sí, efectivamente sí. En principio, si las compañías, bueno, este decreto lo que hace es que se van a poner los lineamientos dentro de cada organización, dentro de las organizaciones públicas. Pero, como te decía, no se queda ahí, eso tiene que trascender a las terceras partes, es decir, esos proveedores y esas empresas con las que venimos trabajando. En la medida en que ellos comiencen a contratar de manera más justa, tengan procesos claros, se estén capacitados, haya un tono de la gerencia claro, yo sé que los ciudadanos vamos a comenzar a sentir que República Dominicana y que el gobierno en sí está actuando de mejor forma Sí, y vimos de hace forma más poco transparente. que el director de compras y contrataciones públicas anunció el nombramiento en prácticamente todas las instituciones del país de una persona de ese departamento para trabajar directamente en cada una de esas direcciones o ministerios. ¿Eso es parte de este decreto? Probablemente, porque la implementación de estos programas también exige la implementación o eh, la categorización de una persona como oficial de cumplimiento. Y ese oficial de cumplimiento es quien se vuelve los ojos de la compañía para revisar temas de corrupción. Entonces, posiblemente estas personas que están siendo nombradas vayan a tener esa función a mediano y corto plazo. Y cuando se habla de responsabilidades, yo te voy a poner un ejemplo como muy práctico, un ministerio, el Ministerio X, Ujú. que tiene dentro de su institución nombrado a un representante del ente regulatorio de contrataciones públicas que sacan a concurso la compra, te voy a poner otro ejemplo absurdo de 100.000 semillas de patata, ¿m? Para que las salgan a comprar, hacen la licitación, se compran y luego se descubre que la cosa como que no estuvo muy, que recayó en la compañía del sobrino del incumbente de ese ministerio. ¿La responsabilidad, tiene algún tipo de responsabilidad la institución regulatoria, la gente de compras y contrataciones, o recae solamente sobre el incumbente? Porque nunca me queda claro, ¿no? O sea, siempre apuntamos porque políticamente suele convenir atacar al director del incumbente, pero tenemos una persona por la que pasó ese contrato que no hizo ninguna observación cuando quizá tenía que haberlas hecho. No, y en eso estamos de acuerdo. Lamentablemente Latinoamérica ha tenido esos problemas y más el sector gobierno que si bien puede que reconozca la responsabilidad, se dilata el tema de la sanción o el tema del incumplimiento. Que hay una parte importante de este programa, y sobre todo cuando hablamos de la ISO 37001, y es que ellos enmarcan el establecimiento de sanciones desde el momento cero. Es decir, una matriz donde si yo soy el presidente o si yo soy el señor de compras, me sancionen exactamente igual por las faltas que cometí. Entonces, desde ese ejemplo que tú me das de la compra de patatas, de semillas de patatas, efectivamente habría una sanción para la persona que pues presentó estos papeles, hizo pasar esta empresa ficticia a nombre del sobrino del Uh -huh. ministro,
como para las personas que estaban dentro de la compañía y que hicieron un proceso de aprobación e incluso de requisición de estas mercancías cuando por lo general no son necesarias. Entonces, efectivamente, eso hace parte de un programa de ética que esté implementado y que esté bien articulado. Muy bien. Me encanta porque es que lo hemos discutido muchísimas veces aquí en este programa hasta dónde podrían alcanzar las responsabilidades de los entes intermedios, reguladores de cualquier tipo de contratación, que en este caso es contrataciones públicas. Siempre se apunta porque políticamente interesa más atacar al incumbente de turno, pero resulta que la persona por la que pasaron todos los papeles, que tenía que haber dicho, no, esto no puede pasar, esto por mi escritorio de ninguna manera lo puedo aceptar y aprobar. Y resulta que es por ahí, por el primer sitio que pasan, pero nunca se apuntan ningún tipo de responsabilidades hacia ese escritorio. Eso está muy bien. Bueno, pues Lady, muchísimas gracias. No sé si quieres apuntar algo más. No necesariamente, creo que lo que queremos hacer es contarle a República Dominicana la buena noticia que estamos recibiendo ahorita por parte de este gobierno y pues que esperamos el proceso como tal se ajuste efectivamente para que, como tú dices, haya unas responsabilidades claras, para que los lineamientos se ajusten al tipo de organizaciones, porque no todas las organizaciones públicas tienen las mismas necesidades, y eso haga que el proceso sea mucho más eficiente y efectivamente como ciudadanos tengamos mayor rendición de cuentas, mayor transparencia e integridad para el país. Lady, ¿cuánto tiempo se tarda en evaluar a un país sobre algo como esto? Tenemos ya el decreto, salió el 21 de enero. ¿Cuánto tenemos que esperar para saber si seguimos siendo un país con la etiqueta de corrupto o no? ¿O ya nos la podemos quitar? Bueno, es que ese es un proceso. Ojalá cuando uno hiciera la primer política dijera ya, no hay nada de corrupción en este país, pero no, realmente no. Y funciona en que cada uno de nosotros como ciudadanos y como entes públicos comencemos a articular. Para eso imagino, o pues el proceso que está dando el gobierno es que va a sentar a diferentes entes a conversar estos temas, a establecer esos lineamientos, vendrá en segundo una ley que articule todos esos lineamientos y ya vendrá la implementación de estos programas dentro de las empresas públicas. Entonces, no es un proceso tan rápido, pero pues esperamos que al ser una prioridad del gobierno actual, pues sea un poco más rápido de lo que esperamos. Lady, muchísimas gracias de verdad por explicarnos todo esto, por abrirnos un poquito los ojos con algo que nos preocupa muchísimo, que es una de las mayores preocupaciones del pueblo dominicano, sale a relucir en prácticamente todas las encuestas y que sí, es verdad que vimos que el gobierno de Luis Abinader ha puesto su ojo en solucionar el problema y ojalá este decreto, el 3621, pues sea uno de esos pasos para quitarnos la etiqueta de país corrupto en el mundo. Lady, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.